Ya estamos de regreso con la información. El próximo 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Para platicar de esta fecha me acompaña en el estudio de CIPSE Noticias más temprano el secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Gustavo Arjona. Muy buenos días, secretario, bienvenido. Muy buenos días, Fátima, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar con nosotros, porque es una fecha bien importante el poder reconocer los derechos humanos, pero también engloba esta parte de cómo surge la CODEI, ¿verdad? Platíquenos un poquito sobre el inicio pues, de esta celebración. Se dio por la Declaración también de los Derechos Humanos, ¿no? Sí, es correcto. O sea, a nivel internacional, el reconocimiento de los derechos humanos pues se da pues precisamente a través de un acontecimiento pues muy cruento como es la Segunda Guerra Mundial. A raíz de este acontecimiento histórico, donde, bueno, en un paradigma internacional no existía el reconocimiento de los derechos, pues es que surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, precisamente por una declaración de la Asamblea General de la OEA, ¿sí? La Asamblea General de la ONU, donde el 10 de diciembre se promulga pues una declaración que tiene por objeto reconocer, ¿sí?, y establecer mecanismos de tutela para los derechos fundamentales de todas las personas, ¿no? Independientemente de la nacionalidad. Pues de ahí radica la importancia, ¿no?, de este importante documento, ¿no? Claro. Secretario, ¿qué derechos están reconocidos? Pues son muy variados. O sea, principalmente pues la Declaración Universal habla de los derechos de libertad. En su primera fase, los derechos fundamentales pues fueron pues de alguna manera reconocidos o tutelados en la porción individual, no de manera colectiva. Ya cuando hablamos de derechos sociales o derechos colectivos, pues estamos hablando de derechos que han llamado de otra generación, que fueron posteriores. Pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos principalmente habla del tema de la justicia, la igualdad, la prohibición de no discriminación, la prohibición de la esclavitud, el derecho a la propiedad, los derechos más elementales que tenemos como seres humanos. Esta declaración, secretario, está igual traducida en diversas lenguas nativas, pues precisamente para que llegue a todos los sectores de la población, ¿no? Sí, así es el documento normativo por excelencia, por autonomacia, más traducido a nivel mundial, está en 500 idiomas. La Declaración Universal precisamente habla de la universalidad de los derechos, ¿no? Algo muy importante que tiene este documento ya a sus 75 años, ¿no?, este 10 de diciembre, es que reconoce precisamente los derechos fundamentales de todas las personas y establece las características de los derechos fundamentales, lo que es la universalidad, la interdependencia, ¿sí?, la inalienabilidad, que no pueden venderse, que no pueden transmitirse esos derechos, son personales, inherentes a la persona. Secretario, este año manejan el tema dignidad, libertad y justicia para todas las personas. Sí, es correcto. O sea, el derecho a la dignidad podríamos decir, el derecho por autonomía más esencial que tenemos, ¿no? O sea, a partir de ahí podemos ejercer otro tipo de derechos. Pero si una persona no tiene dignidad, pues, o sea, eso es lo primero que se tiene que garantizar. Claro. Ahora, sin lugar a dudas, la CODEI, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, ha jugado y juega un papel fundamental para garantizar que estos derechos humanos sean respetados por los ciudadanos. Llevan 30 años ya. Sí, es correcto. A partir de la Declaración Universal, pues empieza a instituir un sistema jurisdiccional y no jurisdiccional a nivel regional, pero también en los países que pues se han allanado a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Existe un sistema regional de protección de derechos humanos, pero también pues a la par se ha creado un sistema no jurisdiccional que está integrado por las comisiones de derechos humanos, y esto es a nivel mundial. O sea, el sistema no jurisdiccional, el ombudsperson o los presidentes o presidentas de comisiones de derechos humanos tienen por objeto pues señalar cuando se transgrede precisamente este documento y todo lo que de ahí se deriva, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos vendría a ser como una constitución a nivel mundial. Sí. El documento más importante que tenemos. Y a lo largo de estos 30 años ustedes han localizado las necesidades, incluso han abierto oficinas, ha descentralizado los servicios y le han llevado a otras localidades, a otras colonias también, pues precisamente para que los ciudadanos tengan este acceso directo, pues a poner algún recurso tal vez de inconformidad o simplemente para conocer, ¿no? Claro, sí, y principalmente por eso último que mencionas, precisamente el conocimiento. Sí.
con base en eso, pues ya podemos ejercer nuestros derechos, pero si no sabemos con qué derechos contamos, pues es muy difícil que podamos ejercitarlos, ¿no? Y sí es una función muy importante que tienen los órganos protectores de derechos humanos, la difusión, el conocimiento, el poder empoderar a las personas para que puedan ejercer sus derechos. Entonces ahí radica la importancia y sí, estamos muy contentos en la comisión porque coincidió el 75 aniversario de la declaración con el 30 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos. Secretario, ¿cómo han visto ustedes el cambio de mentalidad de las personas en estos 30 años? En un principio yo siento que a mí me tocó estar así desde el principio, ver la génesis cuando estaba de estudiante, y sí era un poquito complicado porque no teníamos el paradigma de conocer los derechos humanos. De hecho no los aplicaban en los tribunales, en los juzgados. Entonces esto ha permeado. Yo creo que sí ha habido un avance muy importante, muy significativo. Nos hace falta muchísimo el transitar sobre todo para el reconocimiento de los derechos y que las personas y todos los grupos, los sectores de la sociedad puedan conocer sus derechos. Pero sí ha habido un avance. Yo siento que hemos estado trabajando precisamente para poder dar a conocer los derechos de todas las personas, ¿no? Entonces, creo que ahí debemos enfocarnos todas las autoridades, independientemente de las funciones que tengamos. Y qué bueno que menciona esto de las autoridades, porque a la par van las leyes que también se han tenido que adecuar pues para poder hacer de alguna forma un brazo también ejecutador para respetar los derechos humanos, ¿no? Así es, porque precisamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un parámetro que, como bien señalas, cuando aplican la ley tienen que interpretar también la declaración. O sea, no es nada más aplicar la ley a rajatabla, sino también hay que entender que estos principios, estos valores que están consagrados a nivel internacional y reconocidos por el Estado mexicano, también son vinculantes al interior del país. Ahora, secretario, es un momento también reflexivo, estos 30 años y esta celebración de los derechos humanos, pues para pensar hacia dónde vamos, qué nos hace falta, cómo hemos avanzado, por supuesto. Esto va enfocado a capacitación, iría enfocado también a pues poder a las personas sensibilizarlas un poco más. Sí, tiene que ver, o sea, la capacitación va muy de la mano con el tema de la prevención. El poder conocer, pues igual también nos hace... pues, o sea, nos da la posibilidad de poder determinar en un momento dado si hacemos una conducta que pueda ser violatoria de derechos humanos o no. Si desconocemos los derechos de las personas, pues muy probablemente los vamos a vulnerar como servidores públicos. Entonces es muy importante que todos los servidores públicos también podamos releer la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, es un documento muy sencillo que, bueno, tiene los principios más elementales del ser humano, ¿no? Secretario, pues le agradecemos muchísimo la información de esta mañana. No, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y también a Ángel, quien nos ayudó con la interpretación. Nosotros tenemos más información con Nancy. Adelante.